Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Carlos Rodríguez, estudiante del programa de Derecho de la Universidad Alexander von Humboldt y quise sacar un pequeño espacio para socializarles una corta reseña de lo que ha sido el Código Civil de 1873, decretado en los Estados Unidos de Colombia, que a la fecha aún mantiene viva su vigencia. Claro, con profundas transformaciones por motivos de los contextos sociales y derogaciones en las normativas o preceptos normativos contenidos en el código. ¿Cómo voy a abordar la temática? Voy a iniciar primero hablando de cuáles fueron las legislaciones anteriores a la expedición del Código Civil de 1893. Entonces, entremos en materia rápidamente. Legislaciones anteriores. Primera legislación anterior al Código Civil se dice que fue la legislación de Indias, que no fue más que una vez concluida la invasión de los españoles en América, los pueblos colonizados se incorporaron política y jurídicamente a la corona de Castilla y no a España. Más tardecito rige el derecho castellano, pero rige como derecho supletorio, tuvo un carácter supletorio, pues en América rigió principalmente un derecho especial que según las circunstancias se decretaba o ejercía función en colonias específicas, en ciertas colonias, ya que pues para tal entonces no existía una unidad nacional. De ahí que fue el derecho castellano y no los otros derechos vigentes pues en el territorio peninsular el que rigió desde los primeros momentos de la vida jurídica de lo que se llamó las Indias occidentales. Entonces empieza a dictarse en el año 1503 el derecho castellano y luego se hace una recopilación de este en el año 1680 llamada la recopilación de leyes de los reinos de las Indias. Posteriormente llega el derecho civil, el derecho español, que tuvo carácter de fuente subsidiaria. En 1825 se indican las fuentes del derecho en la nueva república de acuerdo a la ley 13 del 13 de mayo de 1825, que no fue más que las siete partidas, que fue una obra donde el señor Alfonso X el Sabio, apodado el Sabio, escribió la obra que el día de hoy se conoce como la obra de mayor significación y técnica jurídica, la cual fue inspirada en la doctrina del derecho justiniano. Para 1567, la nueva recopilación de la que hablamos se expidió en tal año bajo el reinado de Felipe II, su cual objetivo era depurar y simplificar la antigua legislación. Esta obra se puso en vigencia para la Gran Colombia en el año 1825, que ahora sí llamamos a esta época o a las leyes que surgieron en tal entonces como la legislación nacional, que regían las leyes expedidas por el propio Congreso a partir de 1825 y que tenían primacía obviamente en su aplicación. Hablamos de un periodo que fue el Código Civil de Bello, que existe, digamos, ha habido muchas discrepancias, puesto que algunos doctrinantes consideran que Andrés de Jesús María y José Bello López no hizo más que una vil copia del Código Civil de Napoleón de 1804. Digamos que esta es una probabilidad de certeza relativa, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Pero vamos poquito a poco viendo a ver si tal, si tal, digamos, tales menciones, tales dichos son ciertos o no, y llegar a descubrir la verdad sobre la cual se inspiró este reconocido humanista para elaborar lo que fue el Código Civil. Entonces, en el año 1822, el vicepresidente de tal entonces, Francisco de Paula Santander, creó una misión legislativa para elaborar las leyes según los códigos civiles y penales
europeos y las leyes españolas. Es decir, que estos influenciaron en el, según los códigos o las legislaciones de países europeos. Luego, una vez constituida la República de la Nueva Granada, se ordenó al señor Lindo de Pombo para que recopilara y hiciese una recopilación general de las leyes vigentes con la recopilación realizada en el antiguo estado de Granadina, que contenía las leyes expedidas entre 1821 y 1844. Luego se presentó al Congreso de la Nueva Granada un proyecto de Código Civil preparado por el señor Justo Arosemena, el cual redactó los códigos penal, judicial y de minería. Pero en virtud de la Constitución de 1858, en Colombia se fundó una federación compuesta por los estados de Cundinamarca, Antioquia, Boyacá, Bolívar, Cauca, Magdalena, Panamá y Santander, los cuales quedaron con facultades para dictar leyes en materia civil y penal que debían regir en sus respectivos territorios. En 1858 el estado de Santander adoptó el Código Civil de Andrés Bello, con algunas modificaciones que obedecían a concesiones ideológicas y políticas de algunos liberales radicales, quienes intentaban modernizar el país actualizando la legislación y la administración del Estado. Del mismo modo que lograron reconocer derechos fundamentales de los ciudadanos sin distinciones de color político. Más tarde, este código fue adoptado por el resto de los estados. Ya el 26 de mayo de 1873, por iniciativa del presidente Murillo Toro, se expidió lo que fue el Código Civil de la Unión, que debía regir en forma unánime en todos los estados de, valga la redundancia, los Estados Unidos de Colombia. Una vez establecido el régimen centralista con la Constitución de 1886, el Código Civil de 1873 siguió rigiendo como código único para la República de Colombia. Ya en el año 1887 se profirió por la Ley 57, que en su artículo 1 ordenó: regirán en la República 90 días después de su promulgación, con las adiciones y reformas de que ella trata, el Código Civil de la Nación, sancionado el 26 de mayo de 1873. Muy bien, pero ¿cuáles fueron esas cosas? Decíamos al principio que algunos doctrinantes consideraron que Andrés Bello copió para la elaboración del Código Civil, nada más hizo fue copiar el Código de Napoleón de 1804. Pero para descubrir esto es necesario informarnos sobre qué corrientes jurídicas influyeron en el Código Civil elaborado por este reconocido humanista, y así, digamos, lograron tantico descartar esa calumnia de que de que el Código Civil nuestro no es nada más y nada menos que una mera copia del Código de Napoleón. Ok, entonces para descubrir las fuentes de donde realmente surgió el Código Civil escrito por Andrés Bello, pues es necesario tener en cuenta los siguientes hechos históricos. Hablemos primero de las corrientes romanísticas. ¿Qué fue las corrientes romanísticas? Pues el derecho civil, que rige la vida social y jurídica de las sociedades establecidas en el hemisferio occidental, que vendría siendo toda América, una porción de Europa, de África y Oceanía, pues se rigen de acuerdo a lo que ha sido el derecho romano, el derecho romano, y todas las instituciones jurídicas que fueron acogidas por estos pueblos dieron origen a varias corrientes romanísticas principales, entre las cuales se encuentra
el derecho consuetudinario francés. El derecho consuetudinario francés que tuvo como origen el derecho escrito puro o romano, entre las cuales, o más bien que rigió en las provincias del sur de Francia, y por otro lado las costumbres, que fue como el derecho germano que rigió en las provincias del norte. Estas dos corrientes formaron un vínculo y dieron origen al antiguo derecho consuetudinario francés, como ya lo mencioné, el cual se convirtió en derecho escrito desde la redacción oficial de las costumbres. Dentro de las fuentes principales del Código Civil escrito por Andrés Bello, eh, se resalta a la escuela de los pandectistas y las antiguas escuelas de las costumbres hermanas, ya que disuelto el imperio de los francos, mmm, comenzó a formarse en los estados territoriales de lo que hoy es Alemania un derecho consuetudinario de extracción popular que da origen al antiguo derecho romano. Ya hacia el siglo X, ya desde el siglo XIV, con motivo de la fundación de las universidades alemanas, el derecho romano adquiere una extraordinaria importancia y su estudio y profundización se realiza en todos los centros culturales y se ve en el derecho universal. Lentamente se va introduciendo en la práctica de los tribunales, con lo que se realiza una recepción de carácter consuetudinario. Y aquí hablamos del Corpus Juris Civilis de Justiniano, que se consideró vigente en Alemania y contribuyó de forma eficaz a la unidad jurídica nacional. Entre también tenemos lo que fue la legislación española. La antigua legislación española, digamos que nació de la conjunción de los derechos germánico y el romano. ¿Ya? Y las más representativas obras del antiguo derecho español son las siete partidas y la novísima recopilación. Creo que ya lo hemos hablado, si no lo hablaremos más adelante. Y otras tendencias como lo fue el derecho romano puro, que influenció en el Código Civil, el derecho germano, con el Código de Austria, Prusia y Horas de Savigny, el viejo derecho español con las siete partidas y la novísima recopilación, el derecho francés, en especial la obra de Potier y el Código francés de 1804. Entonces, ¿qué es? Vamos a hablar, a tocar algo muy importante, muy interesante, lo que es la estructura de nuestro actual Código Civil. Cómo este código nuestro se divide o se distribuye dentro de su alta gama de contenidos que sostiene. Bueno, entonces el Código Civil lo tenemos distribuido de la siguiente manera. Del artículo primero al 72 o los primeros 72 artículos del Código Civil eh, forman lo que es el título preliminar, ¿ya? Que pues el cual refiere a cuestiones relativas a efectos e interpretación de las leyes y definición de algunas palabras de uso frecuente en el libro, entre otras concesiones básicas. Luego de dentro del código hablamos de unos libros, porque el código está compuesto por 4 libros. El libro primero sostiene el tema de las personas como sujetos de derecho, que va desde el artículo 73 hasta el artículo 652. El libro segundo redacta todo el asunto de lo que son los bienes, los bienes y su dominio, posesión, uso y goce, el cual van del artículo 653 hasta el artículo 1007. Y por último el libro tercero, que habla sobre la sucesión por causa de muerte y las donaciones entre vivos, que va entre que es, lo logramos encontrar desde el artículo 1008 hasta el artículo 1499. Y por último el libro cuarto, que habla de las obligaciones en general y de los contratos, que lo encontramos a partir del artículo 1494 hasta el 2545.
Quiere decir que el Código Civil lo conforman cuatro libros que en su totalidad, cuatro libros, cinco si queremos incluir el conjunto de título preliminar, y que en su totalidad son 2.545 artículos. Ok, entonces lo primero que hay ciertas cositas que se dicen como la claridad del Código Civil y sus contradicciones, que ya que habla digamos que respecto a las cualidades y defectos propios del código en sí, ya que la mayor parte del código de los textos de los códigos se suelen, si son evaluados de forma singular, pues van a ser entendidos de una forma más clara y explícita, y pues su defecto principal, y pues como cualquier otro código, pues para una persona que no es conocedora del contenido que allí va a encontrar, pues va a sostener muchos defectos principales o profundas e insolubles contradicciones entre unos textos legales y otros. Y entonces digamos que aquí en este apartado nada más se habla digamos como sobre las soluciones claras y algunas contradicciones que puedan surgir en distintas materias según las podemos encontrar en los diferentes libros que acabamos de mencionar que están insertos en el Código Civil, ¿ya? Y como a partir de las contradicciones que crea, puede también llevar alguna solución a llenar vacíos o en su efecto hacer de carácter supletorio. Principios esenciales del Código Civil. Principio número uno: igualdad de las personas. El artículo 74 del Código Civil emana: son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición. Es decir, bueno, todas las demás disposiciones del código desarrollan esta idea esencial que sostiene o que tiene una importante aplicación en el artículo 1039 cuando establece que en la sucesión intestada no se atiende al sexo ni a la primogenitura ni a la promogenitura. El código desconoce las antiguas desigualdades fundadas en la esclavitud y en los derechos de primogenitura. Sin embargo, no se consagró lo que fue la igualdad de la mujer frente al hombre, ni de las familias matrimoniales y formadas por unión libre, así como tampoco la igualdad de los hijos matrimoniales y los extramatrimoniales, y pues estas desigualdades fueron corregidas ya de forma posterior en virtud de mandatos legales y de lo que se trata en los artículos 24 y 25 del Código Civil. Segundo principio: monogamia y libertad nupcial. Este reglamento se reglamentó en tres bases: familia monógama y heterosexual, y libertad absoluta para todo ser humano de contraer matrimonio y asimismo de extinguirlo o de su indisolubilidad. Entonces, los artículos 113 y 115 y el 152 desarrollan estas bases que acabo de mencionar. El primero, al establecer que el matrimonio es un negocio jurídico por el cual un hombre y una mujer se unen para vivir y perfeccionan por el libre, perdón, se unen para vivir, ok, se unen para vivir juntos. El segundo, al instituir que el contrato de matrimonio se constituye y perfecciona por el libre y mutuo consentimiento de los contrayentes. Y el artículo 152, al disponer que el matrimonio civil se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges o contrayentes. Ok, entonces, tercer principio: propiedad privada individual. Cada persona puede ser propietaria de todos los bienes que adquiera y puede disponer libremente de tales bienes y ejercer su derecho como mejor lo considere. El artículo 669 define ese derecho así: el dominio.
que se llama también propiedad. Es el derecho real en una cosa perceptible por los sentidos, ¿no? Una cosa, digamos, de materia física, como puede ser esto, una simple base o teclado. Menciona sobre el dominio es el derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella, no siendo contra ley o contra derecho ajeno. Por último, luego tenemos el principio de la libertad contractual o negocial, que no es nada más que la institución de la propiedad privada como base esencial de un orden jurídico de un orden jurídico individualista, que implica la libertad de las personas para celebrar mediante su voluntad toda clase de actos o negocios jurídicos. De estos, los más importantes son los contratos. ¿Por qué? Bueno, ahora bien, el código considera que el progreso y la justicia se realizan dejando a las voluntades individuales todo lo relativo al gobierno de sus bienes. Una persona se convierte en propietaria mediante la exteriorización de su voluntad por su propia y libre voluntad. Puede dejar de ser propietaria, en fin, su voluntad enriquece o la empobrece. Libertad testamentaria. Una persona puede disponer libremente de sus bienes mientras viva y también para cuando muera. El contrato y el testamento son los dos principales negocios jurídicos mediante lo cual una persona dispone libremente de sus bienes. El contrato primero representa la disposición de bienes por acto entre vivos, ¿sí? Y el testamento trata la disposición de bienes por causa de muerte. Entonces, una persona puede disponer libremente de sus bienes y hacer uso libre de ellos, siempre y cuando no contrarie la ley, y también para cuando muera mediante el testamento. El primero lo hace mientras esté vivo por medio del contrato y cuando muera mediante el testamento. Y el testamento lo define el artículo 1055 como el acto por el cual una persona dispone del todo o de una parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus días. Último principio esencial del Código Civil y con el cual me despido: reparación de los daños. La propiedad privada, la personalidad, la libertad contractual, matrimonial y testamentaria son columnas esenciales sobre las que se sustenta y se desenvuelve el Código Civil. No quedarían debidamente protegidas si no se ordenase que toda persona debe respetarlas y que cualquier lesión o daño a tales instituciones genere la obligación de restablecer el equilibrio roto. A este respecto, el código estatuye o emana de forma general, aunque no muy adecuada, que toda conducta que causa un daño a otra persona hace surgir la obligación de repararlo. Los artículos 1604 a 1617 y 2341 a 2360 enuncian reglas generales acerca de la obligación de reparar los perjuicios que se causen a otro, fuera de un sinnúmero de textos que se aplican a situaciones específicas de dicha obligación, pero sin que exista una adecuada regulación del problema actual generado por los daños. Entonces, muchas de las relaciones jurídicas, muchas de las relaciones jurídicas que actualmente se realizan constituyen relaciones de consumo que tienen un régimen especial en el Estatuto del Consumidor y se rigen por estas disposiciones y en su efecto por el Código de Comercio y luego por sí la legislación civil. Por tal razón, en materia de daños, la obligación de garantía y la reparación conforme el contenido de estas serán las determinantes de, valga la redundancia,
reparación o resarcimiento. Entonces espero que este abrebocas haya servido un tanto para conocer acerca de nuestro Código Civil de 1873, que aunque ha sido objeto de debates por su antigüedad, sin duda pues en los diferentes contextos por los que ha pasado nuestro país desde los Estados Unidos de Colombia, pues ha servido para regular la vida social y jurídica de todos los conciudadanos. Entonces, feliz noche, con esto me despido y agradezco por su atención.